Un país construido con base en el perdón de las víctimas, con base en una cultura de la reconciliación, de la convivencia pacífica, del trámite pacífico y respetuoso de las diferencias. A eso es que le estamos apostando y creo que esa es nuestra principal obligación. Por esa razón es tan valioso que el Estado tenga instituciones tan valiosas y tan importantes como la Unidad de Víctimas. Pedro López es un ciudadano común y corriente. Tuve el privilegio de nacer en Pradera Valle. Allí transcurrió mi infancia, cuando era un pueblo muy pequeño. Hice mi primaria en el colegio del padre sacerdotal de la parroquia, luego mi bachillerato en el único colegio oficial que había en el pueblo. Subíamos a las lagunas de Santa Teresa, allí pescábamos trucha con machete, aprendimos historias muy lindas. Por ejemplo, los campesinos de Pradera decían que la pareja que tomaba agua del tamboral se enamoraba para toda la vida. Con Patricia tomamos agua del tamboral, nos enamoramos a los 16 años. Ya decidimos cómo empezar esa relación y fue como 2 años, nos escribíamos poemas y esa fue como el tema de enamoramiento, de que es la expresión de cada uno de sus sentimientos, y igual que nos gustaba mucho el cine. Desde el colegio participé en los comités estudiantiles, buscábamos reivindicaciones para los estudiantes, temas de bienestar social. Siempre estaba muy dispuesto a colaborarle a cualquier compañero en lo que necesitara, era como casi que la persona que hacía ese puente con los profesores y siempre lo lideraba. También un centro literario, hacíamos publicaciones de unos periódicos literarios, una página de poesía. Y siempre fue reconocimiento en el colegio y en el mismo pueblo, su liderazgo. Posteriormente estudié Derecho en la Universidad Santiago de Cali. También participábamos de algunos hechos de protestas y de exigencias estudiantiles en los comités estudiantiles de la universidad, y las lecturas infaltables pues, de Gramsci, de Rosa Luxemburgo, que nos fueron conduciendo ya a la política colombiana con Gerardo Molina, la historia de la violencia en Colombia. Entonces, esa fortaleza de él, de servicio, fue lo que igualmente también me enamoré. Donde el amor y la familia son prioridades, y en ese contexto duramos 6 años de novios, a los 22 años me casé, nos casamos. Bueno, yo al doctor Sigifredo lo conozco hace más de 23 años. Lo conocí a través de Marta Carolina Nieto. Alguna vez en el parque ella nos invitó a una reunión política donde nos manifestó que él deseaba ser alcalde. Como una persona del pueblo, un joven muy inquieto, muy formal, y desde allí empezamos la amistad. Me hice abogado, también fui concejal y alcalde de mi pueblo. Fui considerado por Fedesarrollo uno de los mejores alcaldes en municipios de esa categoría en Colombia.
Alfredo López es una persona anegable, buen hijo, buen sobrino. Yo me acuerdo, nosotros vivíamos por la carrera 10, hay un directorio como a las 2 cuadras, directorio liberal. Él a veces me decía, tía, esta noche es reunión, ¿me acompaña? Yo tenía a mis niños pequeños, entonces yo los dejaba durmiendo. El esposo se enojaba, ¿qué va a ir a estar haciendo por allá, acá, políticas, que esto y que lo otro? Me decía él. Yo no, yo voy a acompañar a Sigfredo. Entonces yo me iba, me acompañaba y todo, estaba con él en las reuniones. Luego ya vino el tema de la asamblea, luego segundo periodo de la asamblea y siendo diputado en el segundo periodo me secuestraron el día 11 de abril del año 2002 junto a 11 compañeros más. Ahí inició una larga odisea que duró 7 años. El día que me secuestraron, yo recuerdo que yo había citado un debate sobre educación al secretario de Educación por un tema de malos manejos en unas, se llamaba contratos de OPS, de contratos temporales que había. Y estaba estrenando presidencia Juan Carlos Narváez y me pidió que fuera muy puntual para poder evacuar el orden del día, que ese día estaba largo. Me cogió la tarde y yo debía arrimar, pensaba hacer 2 cosas antes de llegar a la asamblea. Recibí una llamada de mi esposa que me dijo, Sigfredo, te tengo una cita con un médico especial para el tema de bajar de peso. Yo siempre he sido gordito y he tenido problemas de sobrepeso. Entonces, te tengo un médico, venite acá, un médico alternativo, que la berraquera. Y le dije, no, mi amor, yo tengo unas cosas que hacer, yo mejor sigo. Salí efectivamente y llegando al Parque de las Banderas debía recoger un carro que había dejado arreglando. Y ya no, mejor en la tarde. Y seguí por el tema del tiempo. Quería visitar a doña Ofelia Salgado, una amiga de Pradera, una señora muy amiga de la casa, que estaba enferma, recluida en la clínica, una clínica ahí por Centenario. Y resulta que faltaba ya como 10 minutos para las 10 y yo dije, no, mejor por la tarde. Además de eso, llegué y yo siempre paré en el semáforo de la asamblea y siempre daba la vuelta al edificio de la gobernación e ingresaba al parqueadero, a dejar el carro en el parqueadero. Y ese día me dio por bajarme en el parqueadero antes y seguí. Llegué 5 minutos antes de las 10. Y al ingresar, yo sí noté que había unos soldados allí, unos tipos vestidos de soldados. Me pareció normal porque 8 y 15 días antes habíamos tenido debates sobre seguridad en el departamento del Valle. Estaba esperando que hubiera quórum para iniciar la sesión cuando un guerrillero de estos dijo hay que evacuar el edificio porque hay una amenaza de bomba y ustedes tienen que salir con nosotros, caminen. Entonces nos subieron nuevamente por estas gradas, ¿sí? Y fuimos saliendo como ovejas para el matadero, por aquí, por este camino, porque acá hay una salida, una puerta de emergencia. Aquí abordamos la buseta sobre esta puerta, la buseta arrancó el recorrido y allí en la esquina dobló, arrancó su recorrido. Cuando ya no dobló por la calle Quinta, sino que siguió derecho el Hotel Intercontinental para arriba, pues nosotros preguntamos para dónde nos llevan. Y entonces un guerrillero de esos, el mismo que estaba allá abajo, el gordo, alias JJ, supimos luego que era, se puso el brazalete
y dijo, señores, ustedes están retenidos por las FARC. Nos quedamos estupefactos, petrificados del susto, y arrancó una larga odisea que duró 7 años. Desde la Unidad para las Víctimas, en el marco del proceso de reparación colectiva, hemos venido trabajando con un colectivo que es muy importante para la democracia colombiana y son los concejales y diputados. No podemos olvidar que en Colombia el ejercicio de la función pública, de la función política, de alguna manera, ha sido marcada también por la violencia. En algunos años, el ser parte de un consejo o de una asamblea era un motivo de persecución por parte de los grupos armados ilegales. Tuvimos la dolorosa noticia acerca de los concejales de Rivera Huila que fueron asesinados en pleno ejercicio de sus funciones. O cómo olvidar el caso de los diputados del Valle que también fueron asesinados, y pues hoy quien sobrevive ha sido el exdiputado Sigifredo López, a quien le guardamos un profundo respeto desde la Unidad para las Víctimas, porque nos ha demostrado cómo se puede reconstruir todo ese proceso de la democracia colombiana. De alguna manera, el conflicto armado también nos deja la reflexión de la reconstrucción de este país pasa también por el fortalecimiento del ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. Y ahí hemos enmarcado un trabajo en el marco de un proceso de reparación colectiva para concejales y diputados que iniciamos desde el 2013 con unos acercamientos a sus distintas agremiaciones y que hoy avanza de manera decidida junto con el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas. Hemos venido adelantando este proceso. Cuando resulta que dijeron que había que evacuar la universidad porque también que había posibilidades de una bomba. Eso fue también la otra momento de situación que se presentó en la Universidad de Santiago de Cali. Entonces el odontólogo dijo, hay que evacuar, nos dicen que tenemos que. Entonces me levanté de la silla y resulta que cojo el celular, cuando veo cantidades de llamadas perdidas, eso entré yo, Dios mío, algo pasó porque tantas llamadas perdidas nunca me había ocurrido algo así. Empiezo yo a escuchar mensajes y el que escuché fue al asistente de Sigifredo, Sergio Molina, que pues me lo decía de una manera muy cada que pues es humanizando lo que había pasado, de que Sigifredo había ocurrido algo en la asamblea, que por favor me comunicara con él urgentemente, con Sergio, para poder explicarme qué era lo que había pasado. Entonces empecé yo como a devolver llamadas y él fue el que me dijo, Patricia, sucedió esto, pero eso fue horrible, horrible, sentí el mundo gigante, me sentía súper pequeñita como una hormiguita, yo salí, no sabía para dónde pegar, le decía yo, Sergio, voy para la asamblea, y me dijo, Patricia, acá no tienes nada que hacer, ya ellos se lo llevaron, a esto ya inclusive no están dejando entrar a la asamblea, lo mejor es que te vayas para la casa. Igual acá estaba Nelly, mi suegra. Pues era terrible, pero de todas maneras tenía mucha fuerza y voluntad. Siempre pedía a Dios nuestro Señor que me diera ánimo, fe, mucha fortaleza para no derrumbarme. Ver que pasaban los días, las semanas, los meses, llegaban los años y nada, siempre uno esperaba este fin de año, ya vamos a estar con Él, y ver que pasaba el tiempo y nada, espere, pero nunca perdimos la esperanza. Yo lo que le rogaba a Dios todos los días era eso, ver a Sigifredo abrazando a nuestros hijos. Todos los días yo le pedía a Dios, lloraba y le decía, Dios mío, dame ese regalo, danos el regalo de ver a mis hijos abrazando. Eso fue como una petición, Dios me concedió esa gracia, ese regalo tan hermoso de ver a Lucas y Sergio abrazando a Sigifredo. Yo creo que ese es el regalo más hermoso que he recibido en toda mi vida, de ver que mis hijos pudieran volver a tener a su padre, igual que su mamá, en sus sentimientos, igual que yo, pero lo que yo deseaba y rogaba todos los días en mis silencios, en mis oraciones, era que mi Dios me concediera esa felicidad, igual que la Virgen, de poder ver a Sigifredo abrazando a nuestros hijos. Me conforta muchísimo que le den a él también la oportunidad
y que él pertenezca a la unidad de víctimas, porque es importantísimo para que haya un acuerdo de paz, que todo el mundo tenga esa fortaleza de perdonar, porque no quiero que otras personas sufran lo que nosotros hemos sufrido. El secuestro fue una escuela de la adversidad donde el espíritu se funde, nos hacemos más fuertes, entendemos que Dios no nos desampara, que Dios nos da fuerzas para resistir lo que en principio parece insoportable, irresistible. Dios nos fortalece de tal manera, nos prepara para una nueva vida. Sin duda el secuestro nos cambió, me cambió espiritualmente y también cambió a mi familia. Nos hizo seres humanos mucho más espirituales, mucho más fuertes. Yo regresé del secuestro, fui unilateralmente liberado por las FARC después de mucha presión de la sociedad colombiana el 9 de febrero el 5 de febrero del año 2009. 2 meses después hice la inscripción como víctima en el registro y 2 años después aproximadamente fui reparado económicamente, una reparación individual y administrativa. Sin duda alguna, nada compensa y ningún dinero puede compensar el dolor de 7 años de secuestro, pero sí es muy valioso la ayuda, importante la ayuda que la unidad hace a las víctimas. La indemnización, que es un plan económico para que las familias puedan fortalecer sus proyectos de vida, las medidas de rehabilitación, que son procesos de atención psicosocial para que se curen las huellas físicas, y también cuando hablamos de tejido social, cuando hablamos de una comunidad, de una familia, que se puedan trabajar y se puedan restablecer esos lazos. Hablamos de medidas de satisfacción que van desde la construcción de memoria histórica y otras medidas que puedan dignificar a las víctimas, y las medidas que van a que los hechos no vuelvan a repetirse. La unidad de víctimas es una herramienta institucional del Estado colombiano importantísima para el momento del posconflicto, sobre todo. Aún no hemos terminado el conflicto, ya la unidad está actuando. Tiene identificados 7.800.000 víctimas de la violencia. Ha intentado reparar a más de 1.500.000 víctimas hasta la fecha. Tiene planes para que estas víctimas puedan adaptarse a la vida, retomar su proyecto de vida, medidas de satisfacción que le permiten a la gente poder sanar sus heridas. Hay una serie de programas al interior de la unidad de víctimas que son buenísimos y que toda la sociedad colombiana debiera conocer, porque no es solamente el hecho de que hayan reparado o le hayan dado 20, 15, 30 millones de pesos a una víctima y eso lo haya utilizado para poner un negocio o recuperar algunas cosas perdidas. No, más allá de eso, lo que se trata es de reconstruir un tejido social destruido por la guerra. De suerte que esta unidad es muy importante, es una unidad que no solamente debe servir para realizar el acompañamiento de las víctimas y para producir informes farragosos que terminen en los anaqueles de las instituciones o de los académicos, sino que debe cumplir el papel que hasta ahora ha venido desarrollando y con muchísima mayor entereza de contribuir a que ese proceso de reparación integral se pueda llevar a cabo y que las víctimas no solamente reciban lo que el Estado les ha ofrecido en términos de esa reparación, sino también que les permita a ellos reconstruir sus proyectos de vida, porque muchas víctimas hoy lo que necesitan es orientación, saber qué pueden hacer con los pocos
recursos o los muchos recursos que el Estado les está ofreciendo en términos de la reparación integral. Estoy absolutamente convencido que esta unidad de atención a víctimas va a ser un apoyo fundamental, un soporte de lo que va a ser este posconflicto en términos de la ayuda, de la orientación que le va a prestar esta unidad de atención a las víctimas del conflicto armado. La unidad de víctimas es una oficina muy importante porque precisamente su esencia es apoyar a las víctimas tanto jurídicamente, tanto emocionalmente, que hace que las víctimas puedan tener ese reconocimiento, igualmente tener un espacio donde decir, donde hablar, donde poder expresar todo lo que sienten y sobre todo ese reconocimiento que repito ante la sociedad como víctimas, porque yo creo que esa diligencia que hace la unidad de víctimas es importante a la dignidad de la persona, y todas las víctimas estamos esperando que la unidad de víctimas pueda dejar una huella en la historia y tiene un compromiso para la historia de Colombia. La poesía fue mi medio de subsistencia, de sacar todo ese dolor que me oprimía, que me tenía deprimido, que me tenía al borde del suicidio. Entonces cada que lograba una línea, un verso que me gustara, pues me sentía satisfecho. Entonces yo digo, poesía, ¿sería en Egipto o en la China? ¿En el Olimpo de los dioses o en el Parnaso de los bárbaros? ¿En leyenda de culturas más lejanas o en alguna celeste conjetura? ¿Sería en un cálido amanecer o ante el fulgor de un arco iris? ¿Bajo las caricias del amor o entre los brazos de la muerte? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo y por qué? ¿A quién se le ocurrió exhumar el sufrir con poesía? Mirar el río hecho de tiempo y agua y saber que el tiempo es otro río. Pensar que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño que sueña no soñar y que la muerte es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Y es por esa razón que hay que celebrar que este gobierno esté tan comprometido con la paz, que este gobierno, aún en medio del conflicto, sin haber terminado el conflicto, ha creado una unidad de víctimas de atención a las víctimas y de restitución de tierras. La reflexión que nos debe quedar a nosotros es que necesitamos vivir en un país que nos dé todas las garantías para ocupar puestos, ya sea en la institucionalidad o en estas corporaciones públicas como son los consejos y las asambleas, y hacer una representación desde diferentes orillas y pensamientos políticos, y hacerlos con total seguridad para representar nuestras creencias. Estamos viviendo tiempos nuevos, a eso le estamos aportando, repito, en temas de paz, de cultura para la reconciliación y en temas de justicia y derechos humanos para defender a los inocentes. Saludar a la alegría. ¡Alegría! Muchas gracias.